Pues buenos días, ¿cómo estamos? Bien. Esperemos en Dios que muy bien. Saludo a las redes sociales, a mis hermanos en la fe, a mis amigos. Un gran, caluroso saludo para todos. Dios bendiga al pueblo mexicano. Nuestra intención, como siempre lo hemos dicho, porque la lucha sabemos que no es contra carne y sangre, sino contra el diablo Satanás. Contra él y sus huestes de maldad es la lucha, la guerra espiritual. Y sabemos que a muchos no les gustan estos temas, se aburren, se duermen, entra la crítica, que sabemos pues que si al Señor Jesucristo lo llevaron a la cruz los mismos judíos, imagínense a un servidor. No, hombre, pues sabemos cómo está la pelea. Pero hacemos estos videos con el propósito de que el mensaje, oiga usted, el mensaje pueda ser de bendición para aquellas personas que no conocen de Dios y que tenemos muchos problemas espirituales. Que como dice la Escritura en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Después de la caída de Adán y Eva, toda la humanidad cayó en maldición, en pecado, en muerte. ¿Y qué? Pues tenemos que ir a Cristo para poder encontrar salvación y llegar a tener una vida eterna. Es por eso que la gente necesita conocer las Escrituras, la palabra de Dios. Y esa es la lucha que la gente no entiende, que debe estar plenamente convencidos de buscar a Cristo para, como dijo el Señor Jesucristo ahí en Juan 8:30, y Jesús les habló a los judíos que habían creído en Él. Primeramente les habló. Ahí está el mensaje donde Cristo lleva pues el plan de salvación a la gente. Les habló. Después a los judíos que habían creído en Él. ¿Qué significa eso? Pues la gente que vio lo que Cristo Jesús hizo, hacer milagros, liberación, todo ese tipo de sanaciones espirituales, pues tenían que reconocer que Cristo venía con ese propósito. Y la gente lo tuvo que conocer, tuvo que saber que el cumplimiento, la profecía se hacía verdad verídica en su tiempo. Y que la gente al conocer a Cristo Jesús, pues iba a aprender, iba a cambiar, iba a reconocer un estilo de vida totalmente diferente a como la gente vive. Pero no lo entendemos. Este es un punto espiritual que no toda la gente tiene el discernimiento a través del Espíritu Santo para entender las cosas espirituales, porque mucha gente sabemos que vive en la carne, no entienden las cosas de Dios. Y después dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahí que cuando nosotros meditamos, cuando nosotros conocemos, nos adentramos a la palabra de Dios, el Señor nos va a dar conocimiento para despertar a aquellos que no tienen el Espíritu en ellos. Eso lo explicamos el día de ayer. Porque, como dice el libro de Tesalonicenses, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, gracias al soplo que Dios nos da, para tener una relación con Él. El alma, que es un ente donde residen los pensamientos, las decisiones que usted toma. Y el cuerpo, pues donde se refleja cualquiera de las dos resultados, respuestas que el hombre toma. Pero el Espíritu nos ayuda precisamente a tener la relación con Dios a través de su palabra, a través de la oración, del ayuno, y fortalecemos el conocimiento que Dios nos da. Pero cuando la gente no tiene el Espíritu, está muerta literalmente, espiritualmente pues. Vive en la carne, vive en el alma,
pero vive fuera de Dios, esclavo de los pecados del diablo. Ay, 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 sí, Señor. Por eso la gente no hace la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. La relación, la comunicación pues, la comunión pues con Dios. Me acuerdo allí en Mateo, el pasaje bíblico donde el apóstol Pedro le llega un mensaje, le dan una noticia de que un familiar fallece. Y el Señor Jesucristo le dice a Pedro, ¿qué pasa, Pedro? Señor, me acaban de informar que murió un familiar, permíteme ir a enterrarlo y vengo y le seguimos. Y el Señor Jesucristo le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo no entendía eso. Dije, ¿cómo? ¿Cómo es eso de que un muerto va a enterrar a otro? Pero él está hablando de las personas que tienen el alma y el cuerpo, que están vivas pues en el alma y en el cuerpo, pero que están muertas espirituales. Y esas personas, con perdón, bueno, no como tú, pero como aquellos comprenderán, los que están en la ciudad, la gente, a que mejor me entiendan, la gente que vive pero está muerta espiritualmente, que tiene el alma, tiene sus decisiones y tiene el cuerpo, y el corazón se está pues latiendo, pero no tienen el espíritu porque no obedecen a Dios. Ese tipo de gente va a enterrar a una persona que está muerta espiritualmente, que está muerta en el alma y que está muerta en el cuerpo. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya ves? Tenemos que aprender. Entonces, una persona que está muerta espiritualmente no obedece sencillamente las escrituras. Simple y sencillamente, si nos vamos, por ejemplo, al orden de Dios, los mandamientos que el Señor dejó, y los ponemos, los aterrizamos a la tierra, medite, hermano, entiéndalo. Dios en su palabra dice, no robarás. ¿Qué hace el hombre? Lo contrario, roba. La palabra de Dios dice, no matarás. ¿Qué hace el hombre? Mata. Lo contrario, no desearás la mujer de tu prójimo. ¿Qué hace el hombre? Pues eso mismo, adulterar, pecar. Por eso le digo que el hombre vive fuera de Dios. No tienen el espíritu, hacen lo contrario, hacen lo que el diablo les dice. Esa es la puritita verdad. Porque ahí es donde el diablo los engatusa con el pecado, con los deseos de la carne. Por eso necesitamos conocer la verdad. ¿Cuál? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder estar libres. Y tú necesitas conocer a Dios. ¿Y qué más? Obedecerlo. ¿Entiendes eso? Obedecerlo. Y eso cambia la mente de cualquier persona. ¿Cuándo? Entiende lo que estoy yo diciendo. Porque hay gente que le vale gorro y nada más está viéndome. Sí, sus ojos aquí. Aquí está su cuerpo, pero su mente está por allá. Echando pecado por allá seguramente. Es algo serio, Señor, si tú no te preparas en esto. Vas, sencillamente no porque sea brujo, vas a ser un fracaso. Hay nada más. Medítale. Por eso Dios me puso esa frase que siempre repito aquí. ¿Por qué digo esto? Sí, es que los nuevos no conocen a Dios. Ay, pero ¿por qué lo dicen, hermano, si ni siquiera los conocen? Porque si conocieran a Dios, no estuvieran aquí.
Una persona que conoce a Dios, Señor, hace la voluntad de Dios. Porque así dice el primer mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Ahí está. Pero cuando no vivimos en orden, el diablo fácilmente te va a tentar. La gente a lo mejor vivirá en una religión. Eso no es todo, esa no es la conclusión, ese no es el camino, Señor. Estamos mal. Desgraciadamente, sí lo digo así, desgraciadamente, 12 de octubre de 1492, llegaron los españoles e introdujeron una religión en América. Usted ya lo sabe, la Iglesia Católica. Pero eso no quiere decir que esa iglesia sea la perrona. Perdón, Señor, discúlpeme por la palabra, que sea pues la mera, la única, la bendecida o la dada por Dios. Ese es un engaño, Señor, eso no es cierto. Por eso necesitas conocer la palabra de Dios, para que compares a ver si es cierto. Aquí la introdujeron la religión y la impusieron de a huevo, Señor, con perdón de la palabra, discúlpeme. Me da coraje todo esto, por eso. Y si no, vete. ¿Cómo estás tú? Sí, porque la religión no creas que te va a salvar a ti. ¿Y qué ha hecho la religión en ti? A ver, échale la pensada. Piénsale tú. Y si realmente quieres pasar a lavarte el agua acá, si realmente la persona vive en obediencia, pues va a estar despierta, va a estar obedeciendo las cosas de Dios. Un hijo de Dios anda caminando de acuerdo a su voluntad, no en pecado, no en maldición. Y es como Dios, cuando hablamos de Dios, se siente. Y el diablo, como está en la lucha espiritual, a muchos les hace piojito para dormirse. Es una artimaña del diablo. De modo de que si no tenemos cuidado, vamos a sufrir. Oseas 4:6, mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Entonces no, Señor. Tenemos que buscar las cosas de Dios para estar bien. Tenemos que entender que solamente Dios nos puede romper las cadenas ataduras del pecado, del alcohol, de la droga, de la masturbación, la idolatría, hechicería, brujería, fornicación, adulterio. Solamente Dios lo puede hacer. Pero debemos de entenderlo. ¿Para qué? Tomar una decisión. Entonces la intención de este servidor es que tú vuelvas a las Escrituras y que Dios te dé sabiduría para hacer su voluntad. Eso es lo que tratamos de platicar a la gente allá afuera. Pero la gente necia no quiere, terca no quiere. Y yo lo voy a decir, como siempre lo he dicho, no, ni quiero ser famoso, ni el mejor pastor, ni nada. No, Señor, yo vengo a traer un mensaje para ti, un mensaje de salvación para ti. Espero que pueda ser de bendición el que te introduzcas a la Biblia, aprendas y seas un hijo de Dios. Pero tienes que entender esto para que tomes una decisión y te apartes del pecado. Entonces, esencial para los amigos allá, los que nos ven a través de las redes sociales, tenemos que conocer la Biblia, la palabra de Dios, y ponerla por obra para llegar a ser hijo de Dios. Porque si no, vamos a ser ignorantes espirituales, pero sí hijos de la religión. Eso no sirve. Entiéndalo.
hijo de Dios debe de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Debe de vivir conociendo el Evangelio. Yo no puedo decirme hijo de Dios y con un cigarrote en la mano. ¿Dónde vas a creer? O con una botellota en la mano. O con un fajo de marihuana en la mano. Metanfetamina, piedra, etcétera, etcétera. ¿En qué película? Entiéndalo, Señor. El Hijo de Dios debe de conocer su palabra y debe de hacer y practicar la voluntad de Dios. En eso residen las Escrituras, porque termino este punto, nada más es como introducción. Por eso el Señor Jesucristo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino aquellos que hagan su voluntad. Fíjate qué precioso, qué profundo. Y después dijo el Señor: porque por sus frutos les conoceréis. En su actuar, amigo, en su caminar, nos vamos a dar cuenta si es hijo o no de Dios. Caramba, qué bonita la Escritura. Sí, porque Dios en su palabra dice: un árbol bueno no va a dar frutos malos, papá. O un árbol malo no va a dar frutos buenos, no. Tenemos que crecer en sabiduría, pero si no lo haces, si no conoces, si eres flojo, si eres necio, ¿cuándo lo vas a hacer? Nunca. Si te gana más en los deseos de la carne, nunca vas a llegar tú al conocimiento de Dios. Termino diciendo, Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Y ahí es donde ya caminaste. Porque si no hicimos la voluntad de Dios, amigo, Romanos 6:23, la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. Y no nos manda muerte física, no, la muerte espiritual eterna. Ahí está. De modo de que o le echamos ganas, señores, o le echamos ganas. Que Dios los bendiga ya en las redes sociales. Nos vemos en la próxima.